Hola, bona tarda. Jo sóc la Marta Casanova, sóc la coordinadora de la família d'Energia i Aigua dins del sector sostenibilitat i avui tindrem una xerrada amb la Catalina on veurem cap on va la gestió de l'aigua, les seves interrelacions amb la sostenibilitat, la innovació i les noves tecnologies. I ara, en un moment en què diferents parts de Catalunya ja s'està començant a restringir l'accés a l'aigua corrent degut a l'escassetat de reserves i al nivell baix dels embassaments, la primera pregunta seria: com estan a dia d'avui els embassaments? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias Perdona. por invitarme. Y bueno, la verdad es que justamente en este momento estamos en una situación complicada. Los embalses están actualmente a los que de alguna manera proveen el Ter Llobregat, que es los que proveen la zona del área metropolitana, están a un 34%. Y esto es el año pasado en esta misma época estaban a más de un 60%, ¿no? Por lo tanto, una situación compleja que de hecho hace que actualmente pues estemos en estado de alerta en el sistema Ter Llobregat, que como decías, Marta, pues incide también, ¿no?, a nivel de lo que son restricciones, no para el consumo doméstico, sí, pero para otro tipo de consumos a nivel, por ejemplo, municipal. Tu creus que com a societat estem preparats per entendre que l'aigua pot arribar a ser un recurs escàs? Mm. Bueno, yo creo que en el arco mediterráneo hay mucha concienciación ya, ¿no? De hecho, por ejemplo, a nivel doméstico, los consumos por ejemplo, el área metropolitana son de los más bajos de toda Europa, ¿no? De hecho, estamos casi en lo que sería la media de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, yo creo que hay una sociedad muy concienciada, ¿no?, en lo que es el consumo, aunque de alguna manera hay recorrido también para poder trabajar en todo lo que es ser más eficientes en todo el consumo. También, de alguna manera, el 70% del consumo de agua está relacionado con el mundo agrícola, un tanto por ciento muy importante también con el mundo industrial. Ahí hay mucho recorrido también para todo lo que es ser más eficiente en el uso del agua y también, de alguna manera, en qué tipo de recursos disponemos, ¿no? Es decir, temas como la reutilización, ¿no?, que ahora se está trabajando y en el que de alguna manera es uno de los temas que se quieren impulsar, pues al final nos permitiría tener un recurso que no sea tan dependiente de la climatología, ¿no?, que es el problema que nos estamos encontrando ahora, que con un cambio en la meteorología, pues esto hace que de alguna manera pues haya momentos en que tengamos menos disponibilidad. Això anava a comentar, que el canvi climàtic ha produït un canvi de paradigma que ha alterat el cicle de l'aigua. Llavors, que no hem d'esperar sempre plou o no plou, no podem estar pendents de si plou o no plou. I a part d'això que has comentat, quins altres podrien ser aquests nous recursos que hem d'anar a buscar? Porque en la sequera ya Sí, tanta no, agua. principalmente, de alguna manera, lo primero que tenemos que trabajar es ser eficientes en el consumo, ¿no? Pero cuando hablamos de disponibilizar nuevos recursos, aquí principalmente estamos hablando de reutilización, que al final es el agua que nosotros tratamos en las depuradoras, ¿no?, poderle dar una segunda vida, es decir, tener tratamientos adicionales que le permita alcanzar calidades que están muy bien definidas a nivel también del Real Decreto de Reutilización en España y lo que según los diferentes usos, ¿no? Y aquí estamos hablando de usos como puede ser el uso agrícola, el uso también, diferentes usos urbanos, como puede ser el baldeo de calles, el riego de jardines, campos de golf. Es decir, esto es uno de los focos. Y después tenemos también los recursos alternativos que vienen de la desalación, que es el agua de mar, que aquí estamos hablando de recursos que se pueden utilizar tanto para agua potable como para otros usos, y que tiene de alguna manera el hándicap de los altos consumos energéticos que tiene para producirla, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, a nivel europeo, también es uno de los temas que se está tratando a nivel de la taxonomía europea, si el agua desalada debería o no incluirse dentro de lo que sería la taxonomía, que es al final estos criterios por lo que se evaluarán las inversiones sostenibles, ¿no?, a nivel de también cuando Europa de financiación. Llavors, parlant, Catalunya té algun tipus de pla estratègic hidràulic? O quins haurien de ser els pilars d'aquest pla estratègic? Bueno, en Cataluña hay un plan de gestión de las cuencas internas, ¿no?, que está elaborada por la Agencia Catalana del Agua, en donde se pone en manifiesto pues, el déficit hídrico que hay en la cuenca, ¿no? Y se plantean pues, una serie
de infraestructuras necesarias tanto para hacer las instalaciones que ya hay más eficientes como también para generar nuevos recursos. Y aquí tenemos, por ejemplo, instalaciones para ampliar la desaladora de la Tordera, hacer una nueva desaladora en Foix y también incluir nueva agua regenerada, es decir, actualmente ya tenemos una instalación en el terciario de la EDAR del Prat, que lo que se quiere impulsar con este plan es hacer que esta agua regenerada llegue a los sitios donde se utiliza, ¿no? Y después también incluir también agua regenerada en toda la parte del Besós. Por lo tanto, hay un plan y también hay un proyecto, ¿no?, que también ahora se está trabajando, es uno de los proyectos que ha sido seleccionado dentro de los Next Generations a nivel de Cataluña como uno de los posibles para poder obtener fondos de los Next Generation para poder llevarlo a cabo. S'entén que haurien de posar l'accent tant en la recerca de nous recursos com en una millora de la gestió. Totalmente, es decir, tendríamos las dos patas, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros desde innovación pues estamos trabajando, por ejemplo, temas como podría ser los cambios, pretratamientos más eficientes para nuestras plantas, ¿no?, para plantas que ya están construidas, también como para ampliaciones de plantas, poder trabajar en tecnologías que ocupen menos espacio, porque al final estas infraestructuras ocupan espacio, no siempre en entornos de alguna manera cercanos al mundo urbano es posible tener este espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos nosotros a nivel de innovación es buscar tecnologías que te permitan, por ejemplo, como es la nanofiltración, poder hacer instalaciones que tengan una menor huella espacial, ¿no?, y dentro del territorio, ¿no? Y después también todo lo que son tecnologías que nos permitan reutilizar el agua, desalarla de una manera más eficiente y también asegurar el agua regenerada. Es muy importante asegurar las calidades en los usos, ¿no? Al final el Real Decreto nos marca una serie de calidades que se tienen que cumplir a nivel de los diferentes usos y es muy importante que cuando se llegue a estos usos aseguremos que esa es la calidad, ¿no? También es decir, nosotros desde innovación trabajamos muchos proyectos también relacionados con temas de calidad del agua y cómo hacer estos controles analíticos. I dins de tot això que s'ha explicat, les energies renovables, com s'utilitzen, com les fem servir o com les feu servir? Sí, bueno, las energías renovables son un punto. Nosotros de alguna manera tenemos compromisos de neutralidad climático dentro de Aguas de Barcelona y las energías renovables son una de las, de alguna manera, tecnologías que nos tienen que permitir... sí, ahora. Vale. Que nos tiene que permitir pues alcanzar esta neutralidad climática, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos los temas de energías renovables? Bueno, estamos trabajando en todo lo que son energías, instalación de placas fotovoltaicas en nuestras instalaciones. También se están valorando algún proyecto relacionado con temas hidráulicos dentro de las propias instalaciones, aprovechando, por ejemplo, pues saltos de agua dentro de salidas y entradas en las infraestructuras. Pero después nosotros somos un actor también muy importante en todo lo que sería la producción de energía renovable en todo lo que se refiere a la producción de biogás. Al final, cuando nosotros en las depuradoras hacemos el tratamiento del agua que llega del agua de alguna manera sucia que llega de nuestros hogares y de los diferentes usos, estos tratamientos son, en su mayor parte, tenemos un tratamiento biológico de ese agua y ahí se produce todo un fango biológico que tiene la oportunidad de ser digerido y de producir biogás. Y entonces, al final, este biogás es un biogás renovable, ¿no?, que lo podemos utilizar para diferentes usos, como puede ser tener instalaciones de cogeneración y producir a partir de ahí energía de un origen renovable, pero también, por ejemplo, ahora estamos trabajando en todo lo que sería poder producir de ese biogás, limpiarlo y producir metano también sostenible. Por ejemplo, ahora uno de los proyectos de innovación que estamos haciendo en nuestras instalaciones sería trabajar con Transportes Metropolitanos de Barcelona en que el biogás que producimos en los digestores, poder tratarlo, producir metano y que este metano sea combustible para los autobuses de los autobuses de Barcelona, ¿no? Y de alguna manera, pues el año que viene esperamos tener ya un autobús funcionando con este metano renovable que permite rebajar mucho la huella de carbono de la movilidad
de un autobús, ¿no? Entonces, al final, también creemos que es muy importante, ¿no? En este nuevo contexto que tenemos, no solo desde un punto de vista del agua, lo más seguro que podamos hacer una transformación, ¿no?, sostenible, sino que nos tenemos que unir con diferentes sectores, y aquí, por ejemplo, es un proyecto que conecta pues el agua con la movilidad, ¿no? Este tipo de conexiones son también las que creemos que son muy necesarias para hacer una transformación del territorio, ¿no? I ara que has parlat de les depuradores, que s'està parlant últimament de convertir les depuradores en ecofactories. ¿Podrías explicar una miqueta qué significa eso? Justamente el proyecto que os acabo de comentar va muy en línea con esto, ¿no? Al final, el agua residual se estaba tratando como un residuo, ¿no? Y la oportunidad que nos ofrece la economía circular es poder convertir estos residuos, ¿no?, en nuevos recursos. Y por eso este cambio, de alguna manera, de visión de las depuradoras, de pensar de ser un sitio donde se tratan residuos a ser una fábrica de recursos, ¿no? Y aquí en las depuradoras es donde se convierte este agua tratada, se le da un nuevo tratamiento por medio de tecnologías que le llamamos tratamientos terciarios, que vienen a ser tecnologías de alguna manera que permiten mejorar su calidad, por ejemplo, con tecnologías como puede ser la ósmosis inversa, y esto nos permite pues darle una segunda vida a esta agua y permitir que se hagan usos dentro de la ciudad, un agua que de otra manera pues iba a parar de alguna manera al medio natural sin darle, bueno, pues una segunda vida, ¿no? Entonces aquí pues es uno de los conceptos que se trabaja dentro del concepto de ecofactorías. Otro es el del biogás, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el biogás se está aprovechando para temas relacionados con la cogeneración, producción de electricidad y calor, pero cada vez se está trabajando más en usos, ¿no?, que sean directamente, de alguna manera, que sean más eficientes la producción de energía, como puede ser el combustible renovable o puede ser la inyección de ese metano directamente a la red de gas natural, que te permite alcanzar eficiencias mucho más altas, ¿no? Pero no solo eso, también estamos en exploración, ¿no?, de proyectos en por qué no, por ejemplo, dentro de lo que serían las depuradoras, también hay una cantidad de alguna manera de nutrientes que pueden ser recuperados, ¿no?, para poder, ejemplo, ser también fertilizantes para el mundo agrícola, ¿no? Es decir, recuperar diferentes corrientes que tenemos y valorizarlas para que al final no solo tratemos este residuo, ¿no?, sino que al final nos convertamos también en una fábrica de otros productos, ¿no? Molt bé. I ara, relacionat amb el Big Data, que tant es parla avui en dia, existeix alguna línia de treball relacionada amb les dades que obtenim dels clients? Sí, actualmente nosotros estamos en una importante transformación en la manera en que se miden los consumos de los clientes. Nosotros, de manera tradicional, en el sector en general, lo que se hacía era se tenían contadores analógicos en las casas, ¿no?, que de alguna manera se pasaban a leer con cada 2 meses, ¿no?, que es la periodicidad, por ejemplo, que tenemos las facturas. En otros sitios es, por ejemplo, cada mes. Y lo que hacíamos, y ahora lo estamos cambiando por tecnologías que le llamamos de telelectura, que al final lo que nos permite es recoger esos datos en nuestros sistemas, ¿no? Y al final lo que estamos obteniendo es un dato cada hora, 24 datos al día, los 365 días del año, ¿no? Al final esto es un cambio muy importante, porque nos permite recoger muchos datos de los clientes, datos que son muy relevantes para hacer transformaciones en la parte operativa, ¿no? Porque al final con esto nos permite pues tener datos en tiempo casi real, ¿no?, de los consumos, lo que nos permite, por ejemplo, avanzar mucho en temas como pueden ser la búsqueda de fugas, la detección de alguna manera de pérdidas en la red, y todo esto. Hay mejoras operativas que vienen muy acompañadas de todo lo que es la telelectura. Pero más allá de eso, también la telelectura es también una visión de valor para el cliente, ¿no? Y, por ejemplo, también nos permite, por ejemplo, detectar fugas dentro de las casas y avisar a los clientes en el caso de que tengan las fugas, cuando antes, al final, esa persona se enteraba a los 2 meses de que esto se había producido, ya cuando veía pues el importe de su factura, ¿no? Por lo tanto, también hay una importante, de alguna manera, beneficios para el cliente que ahora estamos trabajando y explorando. Y desde un punto de vista del Big Data, por ejemplo, una de las iniciativas que hemos lanzado este año es que hemos abierto pues una serie de datos relacionados con
con los consumos de la ciudadanía de manera anonimizada, agregada, es decir, con toda la visión, ¿no?, de todo lo que sería para los datos personales, para que de alguna manera centros de universidades, centros de formación, hay centros de FP también que están participando, pues puedan explorar usos de estos datos de consumos, ¿no? Y la verdad es una iniciativa que hemos lanzado en septiembre. Actualmente, pues la semana que viene tenemos una final con 6 equipos, ¿no?, que nos plantean ideas de nuevas cosas que se puedan trabajar con este Open Data. Y también porque creemos que al final pues hay un gran potencial en todo lo que es el Big Data para co-crear y pensar en otros usos que le podemos dar a los datos del agua. Y aquí, por ejemplo, tenemos algún proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, con la Diputación de Barcelona, con estos datos de telelectura. Lo que estamos haciendo es, a partir hay una serie de personas que están de alguna manera inscritos en el programa de servicios sociales de la Diputación, y estamos planteando un piloto en el que podamos, a partir de los datos de TURAP, sobre todo focalizado en gente mayor que vive sola, poder analizar los cambios de patrones, y que esto también pueda ser un aviso para los servicios sociales, ¿no? Siempre con el consentimiento de personas que se quieran adscribir al programa. Pero, por ejemplo, si una persona pues empieza a levantar por las noches, o empieza de alguna manera a dejarse grifos abiertos, o se ve que lleva mucho tiempo sin consumir agua, o cambios de patrones importantes, que esto pueda ser una manera también de detectar que a lo mejor pues que tenga que ser servicios sociales, que ahora mismo estaba llevando una monitorización de esa persona pues de manera no presencial, pues que de alguna manera pues necesite más, o un cambio, ¿no?, en el tipo de asistencia que se le hace, ¿no? Entonces, al final, también ver cómo estos datos pueden ser utilizados para otros muchos usos, ¿no? I quines altres solucions digital esteu desplegant? La verdad es las tecnologías digitales es una de una de las líneas fundamentales en temas de innovación. Por ejemplo, en temas digitales estamos trabajando pues en temas, por ejemplo, de gemelo digital. Nosotros tenemos bastantes instalaciones de bombeo en nuestras... es una de las partes importantes, tanto de agua potable como agua residual. Y estamos haciendo, por ejemplo, gemelos digitales de nuestras bombas que nos permitan, por medio de parámetros, como pueden ser los caudales de entrada, los caudales de salidas y los consumos energéticos, poder predecir cuándo una bomba puede tener un fallo, ¿no? Y, por ejemplo, nos estamos encontrando con bombas en las que nos hemos adelantado 20 días a un fallo, que eso es muy importante, porque al final después esto te permite pues adelantarte, no tener que tratar eso como una urgencia, sino lo tratas como un mantenimiento predictivo. Temas, por ejemplo, del mundo digital que estamos trabajando, temas de impresión 3D. Al final nosotros tenemos mucho tipo de equipos en nuestras instalaciones, ¿no? Y vemos una oportunidad también de la impresión 3D para todo lo que son mantenimientos de esos equipos, ¿no? Es decir, pues estamos evaluando piezas que a lo mejor con solo cambiar una pieza no tenemos que hacer un recambio de todo el equipo, y esto solo estamos haciendo impresión 3D. Y también, de alguna manera, ahora, por ejemplo, estamos explorando cómo podemos hacer piezas más ad hoc para nuestras instalaciones o para equipos que estemos gestionando, para, por ejemplo, aumentar su eficiencia energética, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, con temas de rodetes de bombas en esa línia. I quins reptes afronta el sector de l'aigua en un futur? Bueno, yo creo que el principal reto es el que comentábamos al principio, ¿no? Que sería todo lo relacionado con la escasez hídrica, ¿no? Que por lo que, bueno, que lo que se prevé es que vaya peor. Se espera que para los próximos años habrá reducción de las precipitaciones, por lo tanto será cada vez un reto más acuciante, y porque al final uno de nuestros objetivos principales es que la gente tenga agua cuando abra el grifo, y que haya agua para todo el desarrollo económico, ¿no? Porque al final sin agua pues no hay vida, ¿no? Y esto es muy... Entonces, esto yo creo que es uno de los principales retos que nos vamos a encontrar, tanto desde el punto de vista de eficiencia como en todo lo que es relacionado con lo que sería nuevos recursos. Y después, pues en un entorno en tanta transformación, ¿no? Pues tenemos que de alguna manera estar preparados para un mundo tan incierto, ¿no? Y yo creo que aquí también las tecnologías digitales ya se ha demostrado en la pandemia que también pueden ser muy transformadoras, ¿no? Y también va a ser una de nuestras líneas de trabajo
trabajo fundamentales, junto con todo lo que sería la neutralidad climática, ¿no? Que como ya lo tenemos de alguna manera para el 2050 pues ya establecido también, pues hay muchas líneas de neutralidad climática y sobre todo como en las instalaciones que nosotros gestionamos podemos de alguna manera ser también sumideros, ¿no? de este CO2 producido y de alguna manera ser una parte importante de todo lo que sería la descarbonització del territori. No? I ja per acabar, recordem que la majoria dels assistents són docents. Què els diries a ells que traslladessin als estudiants que seran els futurs professionals del sector? Sí, bueno, yo creo que al final se demuestra que, y muy en la línea también de lo que comentaba el anterior ponente, que estamos en un mundo muy incierto y yo creo que estos últimos años lo han demostrado, por lo tanto al final yo creo que la flexibilidad es una de las puntos muy importante de cara a afrontar los retos del futuro, ¿no? Y al final tener una buena base, ¿no? de conocimiento, pero sabiendo que es lo más seguro que lo que te vayas a afrontar en los próximos años, y esto nos pasa en el día a día, pues tendrás que de alguna manera ser lo suficiente flexible y ágil, ¿no? Para readaptarlo a las necesidades que tengas en ese momento, ¿no? Y yo creo que al final esto, bueno, es algo que yo he vivido en mi vida profesional y he visto que muchos de mis compañeros lo han vivido y creo que está en los ADNs de las empresas y a lo mejor hasta sectores tan tradicionales como puede ser el del agua, ¿no? Que de alguna manera la gente a lo mejor no se ve como tan innovador, pero realmente ha sido una continuidad de transformación y de alguna manera esto va de personas, ¿no? Entonces, si las personas no somos capaces de adaptarnos y transformarnos y ser flexibles, las empresas no lo serán, ¿no? Ni las administraciones ni ninguna parte del ecosistema. Bueno, alguna cosa més podries afegir o ja? No, yo no tendría, no, sobre todo pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, yo creo que la sostenibilidad en general, no solo en el agua, con una visión amplia como la que comentaba, de conectar todo el mundo del agua, los residuos, la energía, ¿no? La economía circular, pues yo creo que es una gran potencial de oportunidades y yo creo que con todos los fondos también a nivel del Next Generation y todas las apuestas que está haciendo el territorio Cataluña de alguna manera por esta temática, pues esperemos que también sea un potencial de oportunidades, ¿no? Para todos en el futuro y de nuevas empresas y puestos de trabajo. Molt bé, doncs moltes gràcies.